trabajar unas jornadas y luego regresar a clases, ¿no? Sí, la verdad, sí. Excelente, pero también me admira el hecho de cómo han avanzado, porque yo recuerdo que cuando hicimos todas las planificaciones de plantilla que se iba a virtualizar, que fue un trabajo, claro, como era la primera experiencia bastante dura, y que ustedes digan en estos momentos, no, ya hemos avanzado en quinto ciclo, sí me admira. Sí, la Buenas verdad es noches. que vamos corriendo. Sí, claro que sí. Buenas noches, señorita Rosario. Buenas noches, Lee. Buenas Es que noches. el tiempo va volando, Lee. Eso es lo que Sí, pasa. sí, el Y tiempo. uno solo parpadea y hasta el siguiente día. Si yo ayer estaba pensando, ya hoy martes. Dios mío, No qué podemos rápido. detener el tiempo. O sea, qué exagerado, va tan rápido. Si yo siento que Sí, hay muchas, o sea, qué exagerado. O sea, en realidad es como dicen, solo soñamos y ya estamos en el siguiente. Ay, no. ay, Y, no. y pasamos de una vida a otra. Tal vez la otra vida es mejor. Sí, Se considera que la otra vida es mejor, ¿verdad? Donde no vamos a sufrir nada, ¿no? ¿Quién sabe, verdad? Es bien incierta, ¿no? Toda la historia, la mitología. pero ¿Quién sabe? En la yo otra vida nos toca llevar una cruz más fuerte, Lick. A saber. Fíjese Va a ser que más pesada que la que llevamos en esta vida. no creo que eso sea más pesado que la que llevamos ahorita. Creería que va a ser mucho más fácil. Dicen que ahí no hay cargas de nada, ¿verdad? No hay cargas, entonces ahí no tenemos ni siquiera hijos, pues. Entonces va a ser diferente la vida, ¿no? A mí me gusta mucho la mitología, toda la mitología me gusta y sobre todo si está relacionado a la muerte, pues a mí me encanta. Hay sucesos bien inexplicables. La ciencia tiene también sus límites. Dios nos pone los límites también, ¿no? Así es que es bien bonito. ¿Hacia dónde vamos a ir después de nuestra muerte? No lo sabemos. ¿y Ujú. no será que regresamos, Lee? Yo tengo la idea de que nos regresan y ver si se corrige lo que hemos hecho mal. Y ahí van de regreso. Yo siento que nosotros reencarnamos en otro, no sé, a veces uno, no sé, a veces tengo ideas raras, pero yo siento que yo ya viví otra vida, pero la verdad es que no recuerdo nada, pero Ujú. debe ser, yo siento Fíjese. así, no sé, Ujú. podría ser que no, podría ser que sí, pues porque todavía no se ha llegado a tanto, pero siento Sí, que reencarnamos, licenciado. quizá, ¿verdad? Hay sucesos que son inexplicables, ¿no? Son inexplicables. Yo recuerdo en una ocasión que de repente me encontré con una persona, con un hombre y una familiaridad increíble. Y él también conmigo. Y me dice, licenciada, en algún momento quizás nos encontramos en otra vida porque me parece, pues, que la conozco. Igual me parecía a mí, pero en mi vida ahorita, pues, no recuerdo haberlo visto nunca, ¿va? Pero fue bien bonito. Y desde ahí comenzamos como una amistad, fíjese, bastante interesante. Es muy bonito. Y otros casos, ¿verdad? Sí, qué bonito. Sí, y otros casos que yo escuché en un documental de una investigación que hicieron y relacionada a la reencarnación. Y mencionaban de una niña que tenía un aproximado de unos 8 años. Y ella recordaba toda una vida pasada. Y ella decía cómo había muerto a la edad a dónde había vivido y cuántos hijos tenía y cómo se llamaban sus hijos. Y lo curioso que era una existencia de ella, decían los papás, era pues una molestar y molestar que ella tenía hijos y a dónde vivían y en qué país estaban.
Y lo curioso que dentro de esta investigación dicen que los investigadores fueron a ese país que la niña mencionó y sí era cierto. Ella era la mamá de todas esas personas que ya estaban pues súper mayores, ¿verdad? Pero era la mamá. Todo el historial de sus hijos, ella lo conocía. Increíble. Sí, los gnósticos como estudian todo eso, ¿verdad? Y conozco un gnóstico que él habla de que eso que así se da, que ellos dicen que uno que en la quinta dimensión, que no sé qué, que se ven cosas y bueno, entonces por eso dice él que ya está terminando el tiempo, entonces que ya esta es la última, como la oportunidad que tenemos para arreglar si nos hemos equivocado y nos han mandado de regreso y dice, vaya, corrija lo que, y ahí vamos y de regreso aquí hacemos las cosas peor, cada vez actuamos, o sea, Sí. y en lugar de mejorar, quizás empeoramos, o no sé, quizás en la otra vida que éramos, ¿verdad? Él habla de que las personas que andan así como los indigentes, andan aquí porque los han regresado que un cargo de no sé qué, y ahí comienza un día, no estuvo ahí dormida, y a veces uno siente que esas cosas podrían ser como tienen algo de lógica, Ajá. pero, porque él es gnóstico desde los 7 años, y Mm. wow, ¿cómo conoce? Yo digo a veces, no me mire porque me va a quitar la información. Porque No me vaya a sí, esa adivinar. gente conoce tan bien. Wow, es sorprendente, estudian bastante. Sí, fíjese No que pasa. mi hermano es bien incrédulo en muchas cosas y dice que un día él en sus sueños, dice, en sus sueños, se había transportado a Guatemala, dice. Y él andaba por las calles, dice, viendo, ¿verdad? Todo lo que tenía, pues, todo lo que tiene el país. Y en un momento dado venía una moto, dice, en sus sueños. Y de repente sintió que alguien lo empujó. Bueno, el siguiente día se despertó con esos sueños y lo recordó, ¿va? Pero como todos los sueños, a veces le prestamos importancia, a otros no. Bueno, a los días dice que llegó un señor a buscarlo al lugar donde él trabaja y comenzó a hablar con él, dice, y este es una persona gnóstica. Dice que le digo, no mires, yo lo vengo a buscar, porque claro, ellos lo que quieren que bueno, no sé, su ideología tenga un impacto, ¿verdad?, en las personas, pues que crean que mucho más allá de nuestra vida existencial, pues también hay otros sucesos que no los podemos explicar y que nuestra mente, y sí, el poder de nuestra mente es grandísima. Lamentablemente, como dicen todos los grandes estudiosos cognitivos, si de nuestra mente desarrolláramos, aunque sea un 10%, nosotros fuéramos genios. Sin embargo, nada más podemos desarrollar un 0,1%, o sea que no es nada, no es nada lo que desarrollamos intelectualmente. Bueno, para no ser tan largo, dice que llegó el señor y le explicó, mire, dice que le dijo, yo quiero decirle que tal día usted tuvo un sueño y usted andaba, dice que le dijo, en la ciudad de Guatemala, andaba por las calles no sé qué, venía una moto y esa moto que venía, dice que le dijo, a usted iba a morir porque iba a tener el accidente. Pero una de las hermanas, que es gnóstica, ¿verdad? En la parte espiritual de la conexión, o es el momento que nosotros decimos levantamiento de espíritu, le dio su empujón, a usted lo empujó, porque si no, usted hubiera muerto en ese momento. Y dice mi hermano, si eso es cierto, dice, así fue mi sueño.
Pero igual, ¿verdad? No lo convenció para que él fuera a dar testimonio de lo que había vivido, ¿verdad? Y que le habían salvado la vida. Aún si no hubiera sido así, él ya no hubiera despertado nunca, dice que le dijo, porque allí hubiera muerto en el sueño. Así es que, a saber, ¿verdad? ¿Qué hay más allá? Cabal, así, de esas historias así, esta persona que yo conozco habla muchas, sí. Y le digo, a veces uno dice, ¿será que esas cosas de verdad son ciertas? Pero él lo habla de que cuando entran a esas dimensiones, se ven cosas y las personas, cómo se ven ahí deambulando cuando están como desesperadas que ya se murieron. Contaba la historia de una persona de ahí, yo soy de Usulután. Él se había muerto en un accidente de moto. Él le gustaba andar corriendo, carros, motos, pero él se murió en un accidente, en un carro accidental. Entonces, pero él había tenido una muy mala vida aquí, o sea, rebelde, problemático con sus padres y bueno, de sus hijos así. Pero él dice que cuando entró a una de esas dimensiones, no sé en cuál es, lo vio a él deambulando, como que andaba como perdido, como una persona loca, le decimos nosotros aquí, y andaba así, dice, y andaba todo sucio y todo, o sea, él dice, por todo lo que hizo aquí, él no encuentra, no ha podido cruzar, él anda perdido en sus problemas. Entonces, y dice que como él de uso lo conoció y lo vio y dice que platicaron y dice que, pero él no lo conoció. O sea, el muchacho no lo conoció al señor gnóstico, pero dice que es bien lastimoso que todo eso que andaba pasando el muchacho, que no había podido todavía dar esa, no sé cómo le llaman ellos, como cruza, no sé. Pero esa historia como la que usted está contando, queda aquella sensación de, ¿será cierto? ¿Cómo será eso? ¿Verdad? Sí, La verdad es que es bien curioso la ciencia para determinar, ¿verdad? Que realmente hay sucesos que son inexplicables y no los puede comprobar. El hecho de dormir, nosotros cuando dormimos, nuestro espíritu, ¿verdad? También deambula. Nosotros llegamos a una tridimensión y según las historias, también experimentamos la muerte cuando estamos en ese estado pues del inconsciente, ¿no? Y es donde podemos tener todos aquellos sueños con aquellas personas que ya han fallecido, con nuestros papás, ¿verdad? Y hacemos ese contacto espiritual. Es bastante interesante cuando hemos perdido un ser querido y hemos experimentado algo así, nos deja como muy asombrados, ¿no? Pero sí experimentamos eso. Hay un desprendimiento de nuestro cuerpo. El alma, pues, deja en un momento dado, ¿verdad? El cuerpo y, y pues logra satisfacer todas aquellas necesidades afectivas que conscientemente a veces no lo podemos hacer. Así es que es bastante interesante la ciencia en el área de la psicología. Y por ejemplo, hay situaciones que aún no las hemos logrado, como cuando decimos nosotros, eh, cuando hacemos, por ejemplo, en la parapsicología, que ese es un estudio bastante detallado que se relaciona la parte espiritual, ¿verdad? Con la parte, pues, existencial, pero es un estudio, pero aún todavía la psicología no lo ha comprobado en el hecho de la parapsicología. Entonces dicen, hay una gran cantidad de niveles sensitivos, aún en investigación. Solo 5 son los que se pueden determinar, que es todo aquello que traemos de la información a nuestro cerebro, a todas nuestras estructuras, pero sí tenemos grandes capacidades, lamentablemente no desarrolladas aún, ¿no? Ok, es bien bonita. La historia es interesante. Y podríamos llamar, digamos, ¿Perdón? inconsciente o
como En algo el, ya vivido o cuando, digamos, tenemos un sueño o sea, tenemos un sueño, digamos que andamos en cierto lugar y a veces cuando uno va pasando o va llegando a ese lugar, uno siente de que ya ha estado ahí. ya lo hemos vivido en el sueño. Se ha considerado que es el déjà vu, que es el déjà vu, pero igual como les menciono, ¿verdad? Está en investigación. No es algo que diga esto es certero, todavía no, pero son los déjà vu que hemos visto, hemos pasado por algo y decimos, no, yo ya pasé por este lugar, yo ya vine a este lugar, pero nunca hemos ido, ¿no? Entonces, bien inexplicable, así como lo que estamos mencionando con Rosario, que hemos vivido atrás, ¿verdad? ¿Qué vida pues hemos tenido, ¿no? Así es que, a saber, ¿verdad? Y creo que nunca vamos a conocer esas interrogantes existencialistas, ¿no? Sí, porque es bien raro, porque a mí me ha pasado, o sea, que a veces sueño que estoy en un lugar y a veces paso por ese lugar y me quedo así como que, ¿y a dónde es que he pasado? ¿A dónde es que he soñado eso? Digo, pero es que yo ya siento que ya he estado aquí, digo, y me quedo como que pensando. Ujú. En su vida pasada fue a pasear por ahí, como no se acuerda, ¿verdad? Hasta que llega ese momento, pues lo vuelve a revivir, ¿no? Bien bonito. Sí, lo que yo siempre Pero a experimenté, veces le parece extraño a uno. pues claro, si uno se asusta, si es algo extraño y a la misma vez desconocido. Lo que sí experimentaba mucho y bastante frecuente, no sé, quizás eran mis años salados, creería yo, pero viví 2 años que seguido me asaltaban. Igual, así como lo soñaba, igualito, como que fuera una película en una repetición que me hacían, igualito, igual me asaltaban. Y en los lugares que yo visualizaba en mi mente, en mis sueños, en esos mismos lugares, pues ocurría ese tipo de accidentes. Así es que hay mucho más allá, ¿verdad? De todas estas estructuras, ¿no? Y que va a perdurar para toda la vida, aunque nosotros nos muramos, ¿no? Esto se mantiene como muy intacto. Bien, vamos a Sí, trabajar, ¿sí? No, Ok. solo quería contar una experiencia, algo que estamos hablando de los sueños, por eso yo ese día le preguntaba de los sueños, cómo funcionaban, porque yo he tenido experiencias con los sueños y han sido bastante, digo, difíciles porque he podido ver y las cosas suceden. Entonces, bueno, son muchas las ocasiones que eso ha sucedido, eh, de que uno a veces ve a aquella persona haciendo tal y tal cosa y es sorprendente porque luego esas cosas están sucediendo. Yo, bueno, donde yo trabajaba antes, estaban sucediendo ciertas cosas en la oficina. Cuando yo me fui a 2 meses, me fui a quedar a Estados Unidos. Cuando estaba allá, yo soñaba y soñaba, y en la noche me soñaba cosas y veía a la persona y veía cosas que pasaban y veía cosas. Entonces, eh, y repetidas, así como dice usted, repetidas los sueños. Entonces, hablé con mis compañeras de la oficina y ahora mire que ya saludándonos y todos ya comenzaron a contarme si supiera las cosas que están pasando aquí, señor, porque así me decía, y comenzaron a detallarme y fíjese, lo peor es que no sabemos quién es el de esto, porque no sé qué y que no sé cuánto, y yo ya lo había visto, licenciada, yo estaba lejos y yo estaba viendo quién era la persona de lo que estaba sucediendo. Entonces, y le dije yo a la compañera, yo sé quién es la persona. Entonces, ¿y por qué? Que no sé qué, yo ya lo soñé y lo he estado soñando. Me dice,
mire, si es que ha pasado aquí, comenzó a mencionarme todos los días y yo todos los días, desprendida de la oficina, lejísimos, y yo lo estaba viendo. Entonces, lo sorprendente fue que luego confirmaron que esa persona era. Yo no mencioné más que a mi compañera, pero luego siguieron unas investigaciones ahí ya medio serias y se dedujo que esta persona había sido, y tal cual yo lo había soñado. Por eso yo le preguntaba a usted los sueños, y así yo le quedaríamos aquí contándole todo, y yo Claro, veo a las personas haciendo las cosas. Entonces me decía mi compañera, no voy a soñar conmigo, dígame por favor si tal cosa. Pero la verdad es que, de que sí, lamentablemente a veces yo veo lo que se hace y así, pero sí tiene es un psiquismo, tiene bien desarrollado su proceso de psiquismo. Y qué bueno, hay personas que sí, ¿verdad? Algunos dicen es un don. Sí, posiblemente sea un don de predisponer algunos sucesos, ¿verdad? Que pueden ser pues favorables o desfavorables. Habría que establecer, ¿no? Pero sí es una fuerza psíquica, esas conexiones que hacemos o que alguien puede hacer en esa área espiritual, ¿verdad? Qué bien. Excelente. Bueno, ahora sí comenzamos a trabajar. Ya hicimos una pequeña conexión entre nosotras para irnos conociendo, aunque sea un poquito, ¿no? Es bastante interesante todas las experiencias, por eso me agrada mucho aprender de los estudiantes, de sus vivencias, de sus experiencias y que van abonando pues a mi conocimiento de la psicología. Vamos a estudiar el tema del encéfalo. Ayer estuvimos estudiando todas aquellas características en relación a las neuronas. Vimos los lóbulos, cómo se van dividiendo y cuáles son las funciones que tiene en relación siempre a la conducta. En el área médica lo mismo va a suceder, con la única diferencia es que ellos proporcionan todos aquellos medicamentos para que esas sustancias sean las reguladoras en estas estructuras neurocerebrales. Obsérvenlo, aquí es donde tenemos esa maquinita, ¿verdad? Que está guiando, dirigiendo toda nuestra conducta. En cosas así tan sencillas y fáciles está relacionado nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras emociones, sentimientos, todo aquello que nos identifica dentro de nuestras áreas individuales. Somos estructuras de estos aspectos y claro que todas aquellas vivencias también son las que van quedando guardadas y registradas en nuestras memorias. El encéfalo está formado por el cerebro, está formado por el cerebelo y también por el yo bulbo no, raquídeo. yo no veo la Hola. presentación, yo no veo la presentación, no sé si los compañeros pueden verla. No, perdón, es cierto. Me detuvo a la hora de presentar. Vamos a ver ahora. Ok, ahora sí. Sí, Sí, excelente, gracias. Ok, entonces estaba mencionándoles la importancia que tiene todo nuestro cerebro. Es nuestra máquina, es el que dirige todas nuestras conductas, todas aquellas situaciones difíciles que hemos experimentado en un momento dado, los hemos guardado en esta memoria. Sin este tipo de procesos, ¿qué quiere decir? Nosotros no podríamos recordar nada de nuestra vida, ningún suceso, ningún hecho. Aquí guardamos nuestras emociones, nuestros recuerdos más significativos, guardamos nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, así como explicaba el día de ayer, cómo es esa visualización del entorno, que es un proceso sensitivo
y que a la misma vez pues llega a las estructuras cerebrales y ellos interpretan cada función que tiene es interpretar lo que nosotros podamos percibir. Y nosotros lo hacemos o lo reflejamos en nuestros comportamientos. Algo bien determinante que en el encéfalo, este está conformado por 3 elementos muy fundamentales: nuestro cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Todos estos elementos se conectan con lo que nosotros decimos la médula espinal, y es quien determina que toda aquella información que es aferente a través de la vista, del gusto, del olfato y del táctil, pues sea transferida por la médula espinal, y esta hace sus funciones de que esa información llegue a otros órganos. El cerebelo, todas aquellas funciones tan importantes, si ustedes observan, es la parte más pequeñita que podríamos observar. Pero dentro de esto, que podríamos decir que es lo más pequeño, también tenemos la estructura del bulbo raquídeo. Observen nada más, es lo más pequeño que puede existir, pero tiene las funciones más importantes a través de nuestras acciones. Vamos a ir viendo cuál es la importancia de cada uno. El cerebro, formado ¿por qué? Por sustancia grises, cuerpos neuronales y las dendritas. La sustancia gris es una membrana que protege toda esta estructura, y esa membrana hace las conexiones entre una neurona a otra. ¿Qué quiere decir? Como las dendritas que estuvimos mencionando ayer, que son las ramificaciones en que están enviando todos los impulsos de la información. Cuando llega una información y es bastante impactante, esta sustancia realmente pues se observa el nivel de energía, cómo se transmite esa información, si estamos en peligro o no estamos en peligro. También tendemos a pensar que la sustancia gris interviene en nuestros procesos intelectuales. La sustancia blanca es la que protege todos los axones que ayer observábamos, que era como la vainita, ¿verdad?, que transmitía toda la información y que esa información llegaba o se unía a la médula. Y tiene un peso aproximado de 1.200 kilogramos. Es poco el peso que realmente tiene esta estructura, que controla el funcionamiento de todos los centros nerviosos. No pueden colapsar este sistema de nuestro cerebro, porque si esto pues entra en un nivel de confusión ambiental por algún suceso, quiere decir que nuestro sistema nervioso colapsa. ¿Y cómo se ve reflejado? A través de nuestra fisiología, a través de nuestro cuerpo. Si estamos nerviosos, que comenzamos a sudar y a sudar, algunos pues nuestro corazón comienza a latir, nuestras sensaciones se alteran, puedo alterar el proceso visual, el proceso kinestésico. Entonces, claro, ya hay un descontrol a nivel cerebral, que recibe sensaciones, elaborar respuestas conscientes a dichas situaciones. ¿Esto qué me lo determina? Nada más la ventana, los 5 sentidos, que son la ventana para poder analizar la información que nosotros estamos observando, que estamos sintiendo, y no solamente lo que yo puedo observar, sino también lo que yo puedo sentir, porque ya lo analizó toda la estructura del sistema cerebral. ¿Cómo voy a ver la conducta de la persona? Bueno, claro, aquí no puedo ver la energía, pero yo puedo ver el comportamiento de los sujetos. Entonces yo lo observo en estos niveles. ¿Se han fijado en un momento dado cuando están en clases y luego les toca una exposición? ¿Qué sucede? Manejan toda la información en el cerebro, pero luego, cuando están ya en el evento, han perdido todo lo que ustedes pues conocían, y que comienza un proceso fisiológico por la alteración de los centros nerviosos. Comenzamos a titubear, comenzamos a temblar,
algunas personas hasta pueden colapsar porque no controlan ese nivel de energía, esa situación que les está provocando niveles de estrés. Y algo bien importante que somos conscientes, dice, de las sensaciones y nosotros elaboramos respuestas a esas situaciones. Percibo, claro, ¿verdad? Y mi integridad física pues puede ser amenazada, rápido nuestro cerebro toma la decisión y buscamos la lucha o la huida. Y por lo general siempre nosotros huimos, nunca enfrentamos a una persona que nos va a hacer daño. El cerebro también está envuelto por membranas meníngeas y está bañado de líquido cefalorraquídeo. Cuando somos pequeños, bueno, ¿verdad? Siempre en nuestra vida se desarrolla este nivel de membranas y es la protección de toda la estructura del cerebro. ¿Qué sucede? Cuando somos pequeños o nos da, digamos, una fiebre y muchas veces el diagnóstico es la enfermedad de la meninge, que quiere decir la persona pierde una capacidad increíble porque el problema está afectando toda la estructura cerebral. Toda la información que tiene el cerebelo quiere decir que se ve completamente dañada. Problemas, pérdida de la memoria, esa sería una de ellas. Y en un dado caso, que puede ser demasiado catastrófico, las personas pues pueden llegar en un nivel de parálisis. Y en otras ocasiones, ¿verdad? Depende el problema de la meninge, hay personas que hasta han fallecido. En el caso de los niños es bastante frecuente. En las personas adultas, por la misma resistencia, pues claro, ocasiona una gran cantidad de atrofia en la estructura cerebral, pero se recupera con un tratamiento. También es el órgano de las facultades intelectuales, como que la atención, la memoria y la inteligencia. Si este es el responsable de esos procesos, la persona que sufre una enfermedad puede tener un retraso a nivel de la memoria y a la hora de poder resolver cierto tipo de conflictos que sean complejos a la hora de tomar decisiones. Tiene dos hemisferios también y estos están unidos por diferentes puentes. Las puentes son estos. Estas son las puentes que vamos a ir observando, ¿verdad? Estos espacios. Y algo bien importante, que el cuerpo calloso es el que tiene mucho más fibras a nivel de comunicación entre ambos lados, entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cuando hablamos del cerebro, recuerdan que el día de ayer yo les mencionaba, si están relacionadas con toda esa carga eléctrica de energía y cuando nosotros fallecemos, esas energías, esa última energía sintáctica, el tiempo que dura. Y por eso se dan los reflejos o los arcos reflejos, porque los sentidos aún tienen un nivel de conexión con la sinapsis. El cerebelo posibilita que mantengamos el equilibrio, la coordinación de todos los movimientos simples y complejos y que los músculos de nuestro cuerpo respondan de manera fiel y eficaz a las órdenes que emite el cerebro. Nosotros hacemos movimientos bastante complejos, pero el cerebro es quien está controlando todas las acciones. Todos los músculos, usted mueve un músculo, claro, ¿verdad? Es su cerebro. Una pequeña pestaña es el cerebro quien está mandando esa información. Es fiel, solamente que presentemos un golpe en esa estructura, entonces sí, vamos a tener problemas. Problemas en todos aquellos aspectos que están relacionados a la coordinación motora.
y tiene la capacidad también de intervenir en la regulación de nuestros estados emocionales que van apareciendo en situaciones así bastante conflictivas o determinantes. Es el que controla la emoción, la tristeza, el enojo, la alegría, la ira, todos aquellos que pueden ser tanto positivos como negativos. Ahora bien, cuando hablamos de las emociones, las positivas son las que nos dan mucho más energías a estas estructuras. Claro, nuestro estado anímico anda de lo mejor, andamos súper felices por un suceso, pero también todas aquellas situaciones negativas son las que nos van a descargar las energías en nuestro cerebro. Nuestras emociones andan completamente con un cabizbajo que ni las identificamos o del por qué sentimos esos sentimientos y que son a veces muy encontrados, en que no sé si es un sentimiento de alegría o es un sentimiento de tristeza. Y algo bien importante también funciona con todos los procesos cognitivos, ¿verdad? Y algo bien fundamental, nuestra memoria, los recuerdos corto, largo, mediano plazo, nuestra atención depende de los estímulos. El estímulo entre más grande, llamativo, el color, más atención le ponemos. Otras veces, yo creo que a ustedes les pasa, entre todos los estímulos hay uno pues no tan llamativo y en ese nos centramos más y es por nuestros propios intereses. ¿Qué es el encéfalo entonces? Bueno, en nuestra parte del sistema nervioso central es el centro del control de todos los movimientos. Es responsable de nuestro sueño, que nos dé sueño, que estemos agotados, que nos sintamos sin energía. Es el que nos dice, ¿verdad? Ya es hora de dormir. Y aquí hay algo bien importante porque también depende de las energías fisiológicas que usted llegue rápido a la cama y es bastante interesante que solo pone su cabecita en la almohada y rápido se durmió. Entonces es este proceso del encéfalo. Claro, ya hay una descarga de energía que ha sido de todo el día. Hay un agotamiento no solo físico, sino también mental. Es responsable de que nos dé hambre, que sintamos ese tipo de aromas, como está conectado con las sensaciones. Sabemos si pasamos por un restaurante y ya van a ser las 12, rápido nuestro organismo fisiológico hace la conexión con el sistema, con el encéfalo, responsable de la sed y de todas las actividades que son vitales para nuestra supervivencia. Todas las emociones humanas como el amor, el odio, el miedo, la ira, la alegría y la tristeza están controladas por el encéfalo. Miren qué interesante, porque se encarga de qué? De recibir, de interpretar, todas aquellas señales que llegan pues del mundo exterior y que llegan a nuestro organismo. Entre todas las emociones, algunas pasan a un estado que nosotros decimos los sentimientos, porque las emociones son pasajeras. La emoción, la felicidad, me va a durar milésimas. Después del evento, yo ya no me siento alegre, ¿verdad? El miedo sabemos que es un suceso. Si le tenemos miedo a un ratón, a una cucaracha, a un lugar que es extraño para nosotros y que es solo, entonces es el miedo, pero el miedo no me dura siempre. Son sucesos, son eventos. El odio, ese pasa a ser un sentimiento. Perdón, el miedo nada más es una emoción. El odio es un sentimiento. El odio es un sentimiento porque perdura. El sentimiento es el que perdura en nosotros. La ira es pasajera, pero es muy peligrosa. Entre las emociones es la más peligrosa que hay. Una persona con ira realmente no piensa, solamente actúa. Y la ira se posesiona especialmente en un músculo que es muy importante, nuestra mano. En un estado, en un shock, en ese sentimiento, en esa emoción, mejor dicho, quiere decir que yo hasta puedo herir a una persona.
Y cuando hablamos de la ira, en términos generales, hemos llegado a pensar que es solamente el hecho que yo voy a golpear a alguien, que sería una ira activa. Pero también la ira es pasiva porque con mis acciones yo puedo hacer que esa persona se enfade, que esa persona pues sienta también ese tipo de ira. Entonces, esa es la conexión que hacemos. ¿Se recuerdan ustedes que cuando eran pequeños, sus papás o su mamá, mejor dicho, nos mandaba a la tienda? Nos decía, vayan a la tienda, me va a comprar tal cosa. Y nosotros íbamos a la tienda, pero cuando ya veíamos, como decimos, la cosa seria, que la mamá ya estaba enojada y que iba a agarrar la chancleta, porque ella ya estaba en el nivel de la ira. Hasta entonces, pero ¿qué hacíamos nosotros o qué hacemos? Pues es una ira pasiva. Nosotros, nuestra conducta muchas veces es una ira pasiva. En las relaciones de pareja es bastante frecuente. ¿Qué pasa con las mujeres cuando nos enojamos con el esposo? Si él nos hizo algo, ¿verdad? Y nos tiene, pero bien enojada, más que enojada, pues es una ira, y nosotros no les tomamos importancia. No le damos de comer, nos enojamos toda una semana, no los volteamos a ver y toda esa ira pasiva nuestra a ellos les va afectando también. Entonces es así como la ira lleva todo su círculo. La alegría, bueno, también es pasajera. La alegría no nos dura mucho, son milésimos de minutos, ¿verdad? Que tenemos ese estado de euforia. La tristeza depende si es momentánea, si es por un hecho que nos sucedió de momento, entonces es pasajera, pero si ya tiene, digamos, cierto tiempo y no nos podemos recuperar de algo que alguien nos hizo, entonces ya se vuelve una tristeza y es una patología porque yo voy a vivir como persona con ese nivel de sentimientos. Lo llevo y eso se ve reflejado en nuestra pupila. Una persona feliz, transmite tanta energía. Claro, es una euforia de comportamientos, pero también se puede observar en su vista. Brilla de una manera increíble. Lo mismo nos pasa cuando estamos bien enamorados. Vemos a esa persona y nuestros ojos, nuestro brillo nos cambia. Entonces, así la alegría. Y la tristeza, pues claro, ¿verdad? Se vuelve una patología y esa tristeza también tiene un impacto no solo en la conducta. Además, el impacto es a través de nuestros ojos. Es una mirada demasiado triste. Cuando hemos vivido una infancia muy infeliz por situaciones bastante complicadas o traumáticas, las personas viven con esos niveles de sentimientos y se nota en su mirada. Ahí se nota cuando una persona es infeliz o es una persona feliz. Y esto pues es todo lo que controla el encéfalo y se encarga también de algo muy importante de interpretar todas aquellas señales del ambiente, ¿verdad? Todo observamos, toda la ventana más importante para tener la información es la vista. Puedo observar todo lo que hay alrededor, no tiene capacidad y no tiene ningún límite. El límite solamente lo podemos poner nosotros, ¿no? Pero somos libres a través de qué? De la visualización. Nadie nos puede mandar en ese proceso sensitivo. Las partes del encéfalo, bueno, está la infratentorial o la parte posterior del encéfalo y este está situado pues en la parte posterior de la cabeza, ¿verdad? Observemos cómo se va dando toda la estructura del cerebro. La conexión que establece con la médula espinal. Y el bulbo raquídeo, ¿verdad? Que ocupa pues una parte tan pequeña de la estructura, pero que funcione es increíble, ¿verdad? Cuando hacemos todo el estudio. Después nos vamos a ir dando cuenta de todas aquellas características, acciones que manejan cada uno de estos elementos. El elemento del encéfalo es la protuberancia y esto se encuentra ¿dónde? En el tronco cerebral y contiene todas las áreas encargadas de los movimientos oculares y faciales.
movemos nuestro rostro, ¿verdad? Nuestros ojos, movemos nuestras pupilas. Cuando tenemos niveles de estrés y aparecen los tics, el reflejo de los tics es porque acá tenemos un alto nivel de un sistema alterado, ya sea por el estrés o por una situación que es amenazante. Siempre vamos a tener ese tipo de características. Se han observado o han sentido que en un nivel de estrés elevado, nuestra pupila, nuestro movimiento ocular es mucho más rápido. Y aquí sí es peligroso. Cuando se da esa alteración, tenemos que rápido tomar un medicamento, ¿verdad? Lo que nosotros decimos vitaminas para el cerebro. Porque si esta acción no la hacemos, una enfermedad, pues una parálisis facial nos puede llegar. Y el bulbo raquídeo, que es otra parte del encéfalo, este se encarga de llevar toda aquella información a través de la médula espinal y de todos los órganos que tienen una comunicación directa entre el cerebro y la médula. Observen cómo se va procesando no solamente a través del encéfalo, sino también de otras estructuras que están cerca de este órgano tan especial. El tronco cerebral o bulbo raquídeo. Primero es conocido como una médula oblonga por el parecido anatómico con la médula espinal. Observen en cómo se posiciona. Es lo más pequeño que podamos tener, pero sus funciones o la confusión que hay, que es la conexión que establece con la médula espinal. ¿Y de qué es responsable? Primero, de que el organismo se mantenga con vida. Esto tan pequeño. Es el encargado del centro respiratorio. Todas estas neuronas controlan nuestra inspiración y expiración. Cuando decimos respiramos, respiramos, inhalamos, respiramos, inhalamos. Entonces, este es el encargado, que cuando nosotros respiremos profundamente y que no lo hacemos, porque medio respiramos, pero una respiración profunda oxigena todo nuestro centro respiratorio y todo el sistema del encéfalo. Cuando estamos muy tensionados o con muchos problemas, es una técnica que oxigena todo nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Le permite pues que no colapse, ¿verdad? Y algo bien determinante que a pesar que controla todas esas partes de la respiración, una lesión acá puede producir la muerte. Un golpe, una caída. ¿Cuántas personas han muerto? Digamos como ejemplo, que han muerto en el baño, que ha sido una caída. Entonces, claro, el golpe fue en esta estructura, ¿verdad? Cuando nosotros decimos el cuello o entre la nuca. Ayuda a los cambios de concentración de oxígeno cuando respiramos profundamente, claro, y la temperatura y de los estados emocionales, que nuestro cuerpo se vaya adaptando a todos los niveles climáticos. Pero también hay personas que el clima puede estar bien caliente, pero su temperatura de piel es bien helada. Entonces, este es el encargado, el bulbo raquídeo, o puede ser viceversa, ¿verdad? Que estemos en un lugar, pues, donde hay demasiado frío, pero nosotros ni siquiera sentimos el frío. Es el calor que nos está brindando todo lo que es el encéfalo, y especialmente el bulbo raquídeo. Encargado también del centro del estornudo, aquellos estornudos tan fuertes que hacemos una deliberación de la cantidad acumulada en el bulbo raquídeo, y que sí es muy importante hacerlo, pero a veces lo que hacemos es por mucha pena sostener el estornudo. Entonces nos estamos provocando más problemas de salud.
Y también muy responsable de la tos, ¿verdad? Que andemos con aquella enfermedad, que nos sintamos con aquellos estados de ánimo bastante bajos emocionales, porque tienen ese nivel de conexión. Y algo muy importante también del bostezo, ¿verdad? Muy importante cuando hacemos esa liberación ante un bostezo y hasta abrimos la boca así exagerados, ¿no? También hay que hacerlo. No hay que reprimir ninguno de ellos, ni el estornudo ni el bostezo, ¿verdad? Porque es la deliberación que está haciendo el sistema. Otra función que tiene es el centro cardíaco. Actúa como un moderador del ritmo cardíaco o un cardioinhibidor. Controla nuestro ritmo cardíaco. Cuando somos pequeños es cuando nuestro corazón late mucho más fuerte y en milésimas de segundos produce más latidos. Con los años esto viene disminuyendo. Comenzamos a padecer de problemas cardíacos, ¿verdad? Empezamos a padecer de taquicardia, que ya nos está dando pues como un inicio de una enfermedad que vamos a padecer en nuestro corazón. Entonces, este es el encargado del centro cardíaco. Centro vasomotor es, es una constructora e importante para mantener la presión sanguínea arterial. Igual sobre el centro respiratorio, y estas son las contracciones de dióxido de carbono. La respiración sí es muy importante, pero una buena respiración. Es el centro de la deglución, que quiere decir rige todos aquellos mecanismos cuando nosotros tragamos. Todo lo que nosotros comemos lo está controlando. Y algo también muy importante, que dentro de este bulbo raquídeo es el responsable de los vómitos. Claro, si la comida nos cae mal, inmediatamente vienen los síntomas. Viene el vómito y vienen todas aquellas situaciones o problemas de la salud. En el embarazo, a nosotros se nos da mucho esta característica, pero sí está relacionada con el bulbo raquídeo, y sin embargo, todas aquellas investigaciones todavía no han llegado a determinar por qué sufrimos tantas náuseas en ese estado. Algunos dicen que es porque los niños para nosotros son parásitos. El embarazo para nosotros es un parásito. Entonces, el que nos ocasiona toda esta enfermedad del vómito, ¿no? Y encargado de la saliva y que nosotros pues estemos sudando. Estos son los responsables. Aquellas personas que sudan pero en cantidades, entonces es el bulbo raquídeo que produce más estos niveles de sustancia. Preguntas, dudas, ¿me voy dando a comprender? Ok, esto se los expliqué. La médula espinal. Vamos a ver qué me preguntó. Sí, vaya, ok. ¿Está fácil o está difícil la temática? Interesante. Sí, ¿verdad? Complejo cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno. A veces nos detenemos en el nivel existencial nuestro, pero mucho más allá, como que no reflexionamos o no pensamos o no hemos llegado a determinar cómo el cerebro tiene todas esas funciones, que un pequeño golpe en esa cabecita, ahí se termina toda nuestra vida. Algo pero tan sencillo, ¿no? Así que nuestro círculo de vida es bastante corto. Sí, son muy interesantes cómo funciona cada una de ellas. Es bien bonito conocer toda la estructura neuronal y relacionado a la conducta. La larga estructura cilíndrica.
ligeramente aplanada en sentido anteopositor, localizada en el conducto vertebral. Esta es la encargada de transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando encéfalos con el cuerpo. Imagínense toda la información que tiene nuestra estructura, todo nuestro encéfalo, todo el cerebro y la información que llega a la médula espinal, que puede ser aferente y a la misma vez es eferente. Aferente porque llega a través de los sentidos, pero a la misma vez es eferente porque a través de la médula, pues esa información llega. Les explicaba el día de ayer, un golpe, nos caemos, wow, ¿verdad? Fue un golpe fuerte. De momento no es que siento el dolor, sino que rápido pues asciende al cerebro, ¿no? Por la médula, al proceso encefálico y luego hace el análisis y luego sentimos el dolor. Así es que no es de momento, pero son milésimas de segundos en esa estructura. Características, este es un largo tejido de todo el sistema. Observen cómo viene la conexión. Observen, es desequilibrada, ¿verdad? No es una columna recta. Su longitud es de 50 centímetros y su diámetro de 1 centímetro. 50 centímetros de largo. La sustancia está en el interior y forma todas las prolongaciones semejantes de una mariposa, ¿no? De un gusano, ¿verdad? Semejante a las alas de la mariposa. Por eso es que recibe el nombre de astras, por las alas que usted está observando. Y que los pulmones pues le dan ese tipo de estructura. En un momento dado, alterado este sistema, nosotros comenzamos a reestructurar todo el estrés. En algunas ocasiones lo sentimos acá, ¿sí? La información llegó aquí, el primer órgano o las primeras, pues, células se va a determinar acá, ¿verdad? Sentimos dolores, malestares, nos duele, no nos podemos mover, algunos. Otros, según más fuerte es nuestra actividad de nuestra vida diaria, entonces los problemas vienen acá, en la cola, ¿no? Nos duele todo esto y en muchas ocasiones comenzamos a tener un problema de lumbalgia, que está dañada toda la información que viene y que recorrió toda esta estructura y que se detiene aquí, ya no pasa a otro nivel. Si nuestro sistema es alterado por alguna situación, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Es el que va a enviar a través de todos los ganglios alguna información más vulnerable de nuestro cuerpo y se va a posesionar en que nos duela el estómago. Nos da diarrea, ejemplo de las exposiciones, nos da diarrea. Entonces, claro, el sistema, esa información llegó a esa estructura o padecemos de colitis igual. Y algunas veces que padecemos, digamos, de los huesos, entonces igual, ¿verdad? Hay una dilatación, hay un dolor y comenzamos a experimentar esos dolores que a veces son insoportables. Entonces, todo esto. Y si hay un problema, pues en el nivel de tensiones, nuestro corazón va a comenzar a latir. Pero es esto el responsable, ¿verdad? El que lleva toda esa información a todo el cuerpo. Interesante la fisonomía. La médula espinal se divide en dos surcos. Observen cómo está dividido. Los surcos, primero se distingue la materia gris, que hace la conexión, que tiene toda la estructura del encéfalo con las estructuras de las dendritas
y que está relacionada con los procesos intelectuales. Y también está la sustancia blanca, que está protegiendo también los demás órganos. En esto vamos a determinar que es ascendente cuando va hacia arriba y es descendente cuando la información viene hacia abajo, que determina que la materia gris que va formando todos aquellos cuerpos y que están relacionados con el soma. El soma es toda la membrana protectora de todo el encéfalo, de todo el cerebro y del cerebelo, y que esa información sea transmitida súper rápido a nuestros diferentes órganos. Independientemente, nosotros tenemos una vulnerabilidad. Nuestras emociones no las sabemos controlar, manejar, vamos guardando, ¿verdad? Como son sentimientos, los vamos guardando en nuestra memoria. ¿Y qué va a suceder en un momento dado? Por ejemplo, en el caso de las mujeres que padecemos mucho de cáncer de útero, cáncer de mama, es la relación de cúmulo de emociones encontradas que no sabemos cómo irlas solucionando. Así es como nos vamos enfermando. Yo hablaba con un grupo hoy en la tarde y ellos son estudiantes de nutrición y les decía que qué interesante fuera porque nuestra conexión tiene 3 elementos. La mente, ¿verdad? Que es todo lo que estamos mencionando, nuestro espíritu o nuestra alma, que es lo único que le pertenece a Dios y es, decimos, el soplo de nuestra vida que nos da energía, y nuestro cuerpo. Son las 3 conexiones importantes. Sería muy interesante que todos, ¿verdad? En un momento dado, buscáramos un nutricionista, les decía yo, donde nos diera todos aquellos, o nos educara, mejor dicho, en la forma de cómo alimentarnos. Y esto nos diera energía y nos diera nutrientes para nuestro cerebro. Pero andamos buscando vitaminas porque son vitaminas que no las encontramos en la comida. Y en la comida están todas esas vitaminas. Y otro también sería que fuéramos como muy conscientes de todos los problemas que vivimos a nivel emocional y buscáramos un profesional que nos ayudara, no tanto pues a resolver los conflictos, porque al final cada persona resuelve los conflictos, pero la orientación de cómo resolverlos o buscar cuáles son las causas que más lo está dañando. Entonces fuera muy bonito, la gente, los hospitales no estuvieran llenos de tantas personas enfermas, porque estamos enfermas a nivel físico. ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas y no los hemos sabido sugestionar, no aprendemos a vivir con todos estos problemas. Esa es una de las dificultades que tenemos como personas. Así es que nuestra realidad completamente cambiaría, ¿verdad? Pero no es así. Nuestra médula espinal, 31 nervios espinales o raquídeos que salen a la parte de todas las estructuras dorsales, que tenemos 8 cervicales. Vamos contabilizando cada una de las estructuras. Tenemos los 12 dorsales que van componiendo, que la van sosteniendo. Observen como que fueran manitas, ¿verdad? Que están deteniendo todo el centro de la columna. Los 5 lumbares, ahí es donde encontramos muchas veces la causa. ¿Qué nos dice el médico? Un dolor aquí en la colita, ¿verdad? Es una lumbalgia. Claro, aquí está posesionada completamente pues nuestro estresor. Tiene los sacros, que se considera que son las colas de caballo que vamos a ir observando. En la raíz dorsal, donde existen mucho más ganglios de la médula espinal y donde se encuentran todos aquellos cuerpos neuronales, que quiere decir que nuestro cerebelo, a pesar que tiene toda la estructura neurocerebral,
pero como esa información es la que está llegando a través de la columna y es la que está dirigiendo todo a nuestros diferentes órganos. Cuando estamos muy estresados y sentimos que el estómago es demasiado grande, ¿qué nos dice el médico? En primer lugar, esta es una colitis nerviosa, le dice. Sí, esa es la vulnerabilidad nuestra, la colitis. Y algo bien importante, ¿qué problemas tenés? Es la pregunta que siempre hace, ¿qué problemas tenés? Y usted se queda pensando, ¿problemas? Sí, porque todo está relacionado a este mismo sistema nervioso y que lo está determinando el cuerpo de la neurona. Entonces, ¿qué está diciendo? Que sí hay un problema a nivel de la estructura del encéfalo y que no lo reconocemos. Y todavía el médico nos da las opciones. Identifique cuál es el problema porque si no, usted, por más medicina que tome, siempre va a padecer de ese problema de salud, que ese estómago esté inflado, que a usted le duele el estómago, toma medicamento, pero no le baja el estómago. El nivel de estrés lo tenemos ya prácticamente a colapsar. El cuerpo nos avisa y nos avisa a través de qué? De nuestros órganos. Esa es una lectura que debemos de ser como muy minuciosos, ¿verdad? Cuando sentimos un dolor y analizar qué estamos viviendo, qué tengo que cambiar, si lo sabemos perfectamente. Pero no, ¿verdad? No queremos tomar decisiones, ahí queremos estar, aunque nuestro cuerpo esté sufriendo, ¿no? Así es que es bastante interesante el estudio de la conducta con toda la estructura del encéfalo. Y las raíces dorsales es la vía de entrada de los diferentes estímulos sensitivos a la médula espinal. Y ya les he mencionado muchas veces, ¿verdad? Si nos quemamos, pues nuestro cuerpo rápido siente el dolor. Puede ser que nos caímos o tenemos un accidente. Nuestra estructura física lo sufre, lo experimenta y la información se transmite. Y luego vienen los dolores. Y si lo hacemos de una forma ascendente de la información que podemos visualizar, ¿qué quiere decir? Observamos algo y tiene un impacto, ¿verdad? En nuestro corazoncito, decimos, ¿no? Porque eso siempre lo vamos a establecer. Ay, ¿verdad? El corazón es el que sufre las primeras impresiones. Y muchas veces es cierto, pero primero que llegó al cerebro y luego voy a sentir esa pequeña impresión, ese pequeño impacto en mi corazón. Si es el que está distribuyendo toda esa sangre y todo ese oxígeno a todo nuestro cuerpo y especial pues a nuestro cerebro. Le llega todo ese oxígeno. Y las raíces ventrales es en la vía de salida a los estímulos motores. Hacemos todos aquellos movimientos, todos aquellos arcos reflejos. Los arcos reflejos también nosotros los determinamos cuando estamos dormidos. ¿Qué pasa cuando queremos conciliar el sueño? Ya vamos entrando a un sueño REM. Peleamos con la almohada, peleamos y de repente sentimos que vamos ante un agujero, ¿verdad? Y que nos vamos a caer. Claro, y estamos entrando en un sueño profundo. ¿Qué hacemos nosotros? Un reflejo, un arco reflejo. Tiramos el pie, lo movemos las manos bruscamente porque si no nos golpeamos, pero eso nada más está en nuestra memoria porque está entrando en un proceso de relajación. Entonces es la vía de todos aquellos estímulos motores en un estado inconsciente. Observemos cómo se da la estructura, cómo se va adecuando. Y hay algo bien, bien importante y maravilloso en el hecho que las mujeres cuando estamos embarazadas, esta médula, ¿qué hace?
va buscando otro nivel de posición, se mueve. Nuestros órganos intestinales también se mueven hacia arriba o hacia los lados o hacia abajo. Tan maravilloso cómo se da esa sensación, ese proceso en nuestras vidas, que busque una estructura diferente para darle paso y cabida a un ser que va creciendo. Entonces la médula busca otro nivel de posición. Sobre todo, pues ella se hace un poco más atrás, ¿verdad? Para que el bebé tenga espacio y que siga creciendo. Y entre más crece el bebé, la médula también más se va ajustando. Que tenemos la conexión, miren, del cerebro, todo lo cervical, lo que nosotros decimos las capas torácicas, toda la estructura, ¿verdad? Que está llevando toda esa información de estructura neuronal, los lumbares, que los tenemos en este espacio, el sacro, y luego, por último, la cola de caballo. Veamos un ejemplo. Las funciones que realiza la médula es la vía de paso a las neuronas que bajan y suben al encéfalo. ¿Mm? Ascendente, descendente. Observo, llega a la estructura, asciende, ¿verdad?, a los órganos. Y lo mismo va a suceder. Por eso es que baja y sube al encéfalo. La información es como una red. Y el segundo es elaborar una respuesta de actos involuntarios en los que interviene el cerebro. Estímulo, todos los estímulos ambientales, donde se focaliza en el cerebro. Y la respuesta es involuntaria. En algunas ocasiones es involuntaria y otras veces es voluntaria, siempre y cuando estemos en un estado consciente. Entonces, sí, mis estímulos o mi conducta es voluntaria. Si estoy en un estado inconsciente, ¿verdad? Porque a lo mejor tenemos sueño o porque estamos durmiendo y tenemos reflejos que hasta yo pueda golpear a mi esposo, ¿verdad? Y claro, entonces es una respuesta involuntaria. No estoy consciente de lo que estoy haciendo. Y el estímulo es también basado en la médula. Respuesta involuntaria. También porque solamente se está procesando la información que viene del encéfalo, del cerebelo, del bulbo raquídeo, y toda esa información es la que está descendiendo a través de la médula, y por eso se dan las respuestas involuntarias y las respuestas involuntarias. ¿Mm? Los tics es una respuesta involuntaria. ¿A través de qué? Dirigida por el cerebro y fomentada por la médula espinal. Un acto involuntario que movamos el pie de momento, ¿verdad? Y estamos despiertos, no es necesario que estemos dormidos, pero movemos el pie. Este es un acto involuntario, ¿no? Otro acto involuntario en un momento dado cuando tenemos problemas a nivel de nuestra vejiga, que las personas se orinen, ¿verdad? O que se defequen. Entonces son actos también involuntarios. ¿Qué está sucediendo en nuestra memoria? ¿Qué conflictos emocionales podemos sufrir? Observen o analicen qué tan difícil es nuestra conducta, tan complejos por todas las acciones, por todas las funciones que tienen los órganos, que son lo más vital para nuestra existencia. Ok, otro ejemplo. Si se mete la mano a un recipiente con agua y resulta estar muy caliente, ¿qué hacemos? Lo retiramos inmediatamente la mano para no quemarnos, pero realmente ya nos hemos quemado. ¿Y qué pasó? Rápido el cerebro analizó la información. Esto nos dice, y ya tenemos
una experiencia que no lo vamos a volver a hacer. La experiencia es completamente ganada. No lo hacemos. Los niños, ¿qué pasa? Está la mamá planchando, ¿verdad? Como son tan curiosos, no es que sean curiosos, sino que son exploradores, quieren tocarlo caliente, ponen la manita, no le dice, no, en un descuido, pone la mano y se quema sus deditos, ¿no? ¿Qué ganó? Una experiencia. ¿Cómo la interpretó el cerebro? La interpretó, se quemó, le dolió, lloró el niño y hasta ahí. ¿Lo va a volver a hacer? No lo va a volver a hacer. Todos los músculos sensitivos, pues claro, fueron completamente dañados. Así es que así se van dando todo ese nivel de análisis, ¿no? Asciende y a la misma vez desciende. ¿Ven? Bien interesante la información. Otro ejemplo, una respuesta involuntaria o un reflejo. Está pues intervenido nuestra voluntad. No ha intervenido nuestra voluntad. Yo no quiero decir me quiero quemar, ¿no? Yo voy a tocar algo, ¿verdad? Pero sé que no sé si está caliente o está frío, pero de igual, la reacción que voy a sentir hace que tenga un arco reflejo, que bote el recipiente. Claro, pues sí nos dolió y lo hicimos de una forma inconsciente, ¿verdad? Nadie quiere quemarse así porque sí, ¿no? Y cuando nosotros hacemos actos voluntarios, entonces sí, yo puedo, pues con mis 5 sentidos determinar, voy a tocar esto, ¿verdad? En el caso acá que estamos viendo el ejemplo de este estímulo de la rosa, sé que tiene espinas, está muy llamativa la rosa, muy bonita, pero ¿qué pasó? Ya lo visualicé, pero si yo lo toco, si yo toco las raíces o el tronco, sé que me voy a espinar. Si yo lo hago consciente, entonces sí, ¿verdad? Ahí determina la acción que va a procesar el cerebro. Si yo lo hago de una forma inconsciente, que me gustó la flor, pero que medio me topé y me quemé, entonces fue un acto involuntario. ¿Mm? Así es que todo este tipo de situaciones, todos aquellos mensajes que se van dando en la estructura, el origen que nosotros le damos y cómo llega a toda esa información, ¿verdad? Rápido a nuestros músculos, a querer tocar algo, ¿verdad? Dirigimos todo nuestro brazo y hacemos el estirón de los brazos, el estirón de la mano. ¿Dónde está dirigido? Acá en la estructura encefálica. Ahora bien, nuestros niveles de sensibilidades. Primero tenemos receptores sensoriales. Esos receptores, hay partes de nuestro cuerpo que son mucho más sensibles. La lengua es de lo más sensible que nosotros podemos tener. Poco tomamos algo, ¿verdad? Bien caliente, inmediatamente sentimos, ¿verdad? Un ardor, hasta vejiguitas se nos hacen. Entonces es la parte más sensible de los receptores. Nuestras manos también son bastante sensibles. Hay terminaciones libres en todos nuestros órganos. ¿Qué quiere decir con terminaciones libres? Que no estamos sujetos o no estamos conscientes de lo que podamos experimentar. Hay una parte de nuestro cuerpo que es más sensible que otro, dirigido por nuestro lado izquierdo o por nuestro lado derecho. A mí por lo general, cuando voy a ponerme una inyección, siempre digo, no, me la pone en el lado derecho. Siento que allí me va a doler menos. No es que me va a doler menos, sino que no es más sensible. Y el lado izquierdo para mí es más sensible. Entonces son terminaciones o receptores sensoriales libres. Y las terminaciones encapsuladas, ¿qué quiere decir? Que muchas veces no vamos a experimentar de inmediato una sensación, sino que va a determinar un proceso para que esa información pues llegue al proceso encefálico.
Tenemos receptores de tacto, ¿verdad? Claro que son los más frecuentes. El corpúsculo, estiramiento de nuestras manos, estiramiento de nuestros órganos. Entonces son nuestros receptores de tacto. Voy a tocar algo, es algo caliente. Recuerdan ustedes que había un programa que no recuerdo cómo se llamaba, pero era mexicano, donde vendaban los ojos de las personas y luego ponían en unos recipientes una cantidad de estímulos y esta persona los tocaba y a veces adivinaba. Y también tenían el sensitivo, comían algo o probaban algo y ellos adivinaban. Entonces esos son los niveles de receptores sensoriales. Los receptores de presión, nuestra mano, ¿no? ¿Qué sucede? Algo que vamos a apretar, entonces es el receptor que hace la presión de nuestros dedos o de nuestros pies. Cuando estamos muy estresados, tenemos ese nivel de complejidad de hacer ese tipo de presión. Receptores térmicos que están relacionados a todo el área ambiental, entre el calor y el frío. Terminaciones sensitivas de músculos y tendones. ¿Qué sucede? Un nivel o un problema que no lo podemos controlar, nuestros tendones. Ya tenemos una situación más problemática. Vamos a hacer un ejercicio y como no estamos acostumbrados, nuestro cuerpo, nuestros tendones comienzan a estirarse como estaban encogidos, entonces ya experimentamos dolores. Huesos neuromusculares, sentimos dolor, decimos, ay, nos duele la rodilla, nos duele el codo, ¿verdad? Estamos muy estresados, estamos muy ansiosos, entonces estamos sufriendo. Y los órganos musculoesqueléticos de Golgi. ¿Qué quiere decir esto? Es enviar impulsos cuando un músculo se alarga. Estiro el músculo de mi pie, claro, tengo un dolor, entonces al estirarlo siento sensaciones distintas. O estiramos, o bien común, estamos acostados y hacemos un estiramiento de todo nuestro cuerpo. Entonces todo el músculo, todo es el que está estirándose y después hay una sensación agradable, ¿no? Tipos de sensibilidades, exterorrecepciones. Son en mi proceso como persona es externo. Es lo que nosotros decimos los niveles de sensibilidad. Yo siento, ese es exterorrecepción, pero provocada por un estímulo externo. Interorrecepción nosotros guardamos, ¿verdad? Perdón, en el exterorrecepción, perdón, es lo que yo puedo sentir internamente en mi piel, en mi dermatitis. Y la interorrecepción es lo que nosotros sentimos cuando ya hay un dolor. Entonces es diferente. El dolor puede ser provocado por situaciones que hemos mencionado, que nos quememos, que nos caímos, pero también puede ser provocado por un sentimiento. En el hecho, un ejemplo, ¿verdad? En las parejas que es bastante frecuente, cuando pues vemos a alguien, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros nos llenamos de alegría. Entonces, claro, como es visual, es interorrecepción. O también otro ejemplo que sea así como desagradable, que veamos a la persona que nosotros queremos con otra persona. Entonces empezamos a sentir esos niveles sensitivos. Y tenemos el viscerorrecepción, víscero a través de qué? De lo visual, de toda la información del ambiente. Y la propiorecepción, este es un nivel sensitivo interno. Como nosotros nos percibimos, es el proceso de la propiorecepción, cómo nos sentimos y cómo nos vamos conociendo. Ok, preguntas, dudas. Ok, ninguna. ¿Quedó clara la participación del desarrollo de la temática?
Hola, A mí licenciada, me buenas pareció, noches. Ok, sí, Ivonne. Sí, nada más, algo que me dio un poco de gracia fue de que cuando no podemos dormir, le estamos pegando a la almohada. Hace poco me pasó eso, que cuando uno se acuesta y porque está muy tenso, muchos problemas, tantas actividades que o se desarrollaron durante el día o se tienen que desarrollar o se dejaron inconclusas, uno, todo eso le quita la paz, en la paz interior, y ahí está uno haciendo la almohada así, como que se haga más blandita, porque Sí, considero que eso no lo deja dormir a uno, pero es por todos los factores que ya antes usted mencionaba. sí, nos cuesta conciliar el sueño según el nivel de estrés o la carga de energía que hemos tenido. Cuando estamos bien cansados, más nos cuesta conciliar el sueño, más nos cuesta. Se nos hace mucho más difícil. Es una Sí, carga de energía horrible. sí, es cuando uno dice, cuando tiene un día sumamente pesado, hoy sí solo voy a tirar a la cama, como comúnmente se dice, y me voy a dormir. Ahí está, son a mucho 1 hora, hora y media, y no puedes conciliar el sueño. Así es, tiene razón. Pero también hay un factor muy importante porque recuerdan que ayer estudiábamos que entre más estrés tenemos, más descargamos todas esas energías de nuestro cuerpo y especialmente de nuestro cerebro. El problema es que no las recuperemos. Ese es el problema. Y el problema más grande que tiene un impacto en nuestra salud. Entre más actividades, sabemos que más vamos a descargar esas energías, más vamos a agotarnos, no solamente físico, sino también mental. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro el desarrollo de la temática? No me digan que ya están durmiendo. no, Hola. sí, licenciada, lo que pasa es que, este, como es bastante teoría, Sí. pero como también es bien interesante lo que se va, entonces, pues nos mantiene despierta. Y sí, usted va aclarando bastante y yo, ¿verdad? Voy comprendiéndolo. Y al momento se me olvida, pero lo voy comprendiendo, Lee. Gracias. Vale, ok. Eso es lo más importante. Sí, trato de irse dando así como con ejemplos muy prácticos para que encuentren la riqueza de la teoría, porque yo sé que es bastante complicado, pues aún hasta nosotros en el área de la psicología, manejar todos estos términos, todas aquellas funciones, porque como estudiamos la conducta, pero la conducta tiene razones y de dónde provienen, ¿no? Esa es la importancia. Pero lo ideal es que ustedes tengan un conocimiento, ¿verdad? Así, en lo general de la temática, no entrar a profundidad porque no están dentro de esa área de la psicología, sino conocerlo de una forma general. Así es que así he tratado de írselos adaptando. Bueno, si ya no hay dudas, entonces nos quedamos hasta acá. Y recuerden que yo les había dicho, ¿me van a desarrollar una actividad? Pues todavía no, ¿verdad? Ay, cuando sea el momento yo se las voy a publicar, pero ahorita pues descansen, ¿sí? Ya entre viernes creería yo que sí ya se va a activar una, pero hemos descansado esta semana. Bueno, entonces pasen feliz noche y los estoy viendo hasta el día viernes. Y muchas gracias por estar conectados, de verdad que sí les agradezco mucho. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, señorita. De acuerdo, Buenas noches. licenciada. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches, Neri. Gracias.